Hola a todos. Qué alegría saludar a nuestra querida congregación y a todos quienes nos escuchan hoy. Imaginen por un momento dejar atrás toda su vida, la comodidad, la seguridad que han construido, impulsados por un llamado de Dios. Y de repente, a mitad del camino, se encuentran al borde de la muerte, y la única persona que puede salvar a la familia de esa crisis total es su cónyuge, tomando una decisión drástica en medio de un caos absoluto. Bueno, hoy vamos a sumergirnos en un análisis súper profundo sobre el diseño de Dios para el hogar. Así es, y qué tremendo tema, porque hoy estaremos revisando y recordando esa maravillosa predicación del domingo 17 de mayo de 2026, un mensaje que nos entregó nuestro pastor José Miguel Troncoso, allí en la Iglesia Bautista de Ñuñoa, y hay que hacer un gran énfasis en el título, que es clave aquí, simplemente familia. Porque en una sociedad como la de hoy que nos ofrece tantos modelos familiares distintos, el sermón nos invita a detenernos y cuestionar bajo qué diseño estamos construyendo realmente nuestros propios hogares. Exacto, es una pausa necesaria. No es llegar y armar una familia según lo que dice el mundo. O sea, requiere un fundamento. Y antes de entrar de lleno a la historia bíblica que vimos el domingo, creo que es súper importante plantearnos una pregunta reflexiva para que quienes nos escuchan la vayan meditando. ¿Qué es lo que verdaderamente moviliza las decisiones fundamentales en nuestros propios hogares? ¡Guau! ¡Qué buena pregunta para empezar! Y bueno, para responder a eso, el pastor nos transportó a la historia de Moisés. Todos conocemos a Moisés, ¿cierto? Él recibe este tremendo llamado divino y toma la difícil decisión de dejar su estabilidad allá en Madián para volver a Egipto. Pero esto no fue una decisión individual. Impactó directamente el proyecto de vida de su esposa Séfora y, por supuesto, de sus hijos. Claro, porque cuando Dios llama a uno, al final toda la familia entra en ese propósito. Hasta ahí uno piensa, bueno, es el clásico viaje de fe, vamos todos juntos confiando en el Señor. Pero cuando llegamos a Éxodo capítulo 4, versículos 19 al 26, el relato toma un giro que francamente es oscuro y sorpresivo. Moisés enfrenta la muerte en pleno viaje, y a mí esto me genera mucho ruido. O sea, Dios le acaba de dar la misión de su vida y de pronto permite que esté en peligro de muerte. Es como contradictorio, ¿verdad? Uno dice, Señor, me envías y ahora me pasa esto. Pero ahí está el núcleo de lo que nuestro pastor desentrañaba el domingo. Moisés, a pesar de tener este gran llamado, había postergado algo súper importante, una obediencia fundamental. Según el pacto que Dios había establecido, él debía circuncidar a sus hijos. Era la máxima señal de pertenencia y obediencia a Dios en ese tiempo. Y al omitir esto, básicamente puso en un riesgo espiritual y físico gigante a su núcleo más íntimo. ¿Te fijas que no es un detalle menor? La lógica que nos explicaba el pastor es súper clara. Moisés no podía ir y liderar a toda una nación hacia la obediencia si en su propia casa, en su propia familia, había desorden respecto al pacto con Dios. Totalmente. Y ahí es donde uno se da cuenta de que el peligro de muerte de Moisés no fue un imprevisto porque sí, o un accidente del camino. Fue la consecuencia directa de una fisura estructural en su propio hogar. Y ahí, y esto me encanta, es donde la figura de Séfora entra con una fuerza tremenda. Sí, Séfora es admirable aquí, porque Moisés está incapacitado, está al borde del colapso total, y ella no se queda de brazos cruzados llorando o esperando a ver qué pasa. Toma una piedra afilada, circuncida a su hijo y asume ese liderazgo espiritual en el momento crítico para salvar a su esposo. Ella realinea a su familia con el diseño de Dios de una manera drástica. Exactamente. Ella toma el control en medio de la crisis. Y el sermón conectaba esta actitud de Séfora con el Salmo capítulo 112, versículos 7 y 8. Ese pasaje hermoso que nos recuerda que un corazón seguro en el Señor no teme recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Séfora no se desmoronó ante este imprevisto aterrador porque actuó con convicción. Y eso me lleva a esa analogía tan buena que nos compartió el pastor José Miguel Troncoso, la analogía del engranaje. Él decía que la familia es un sistema, es como un mecanismo perfecto diseñado por Dios. Pero si forzamos a un integrante, o si uno no está girando al mismo ritmo, quebramos el mecanismo. Claro, imagínate dos ruedas dentadas de metal. Si una gira a toda velocidad y la otra está trabada, ¿qué pasa?
Hay fricción, saltan chispas y al final los dientes del engranaje se rompen. Debemos rodar juntos. Así es, rodar juntos por convicción y no por imposición. Y esto nos deja otra pregunta reflexiva súper potente para la congregación. ¿Estamos preparados espiritualmente para el viaje que Dios nos pide? ¿O hemos postergado decisiones vitales en nuestro caminar, tal como le pasó a Moisés? Es para pensarlo profundamente. Y para no quedarnos solo en la reflexión, el domingo vimos aplicaciones muy prácticas, porque la palabra de Dios siempre nos llama a la acción. Así que repasemos 3 recomendaciones concretas que podemos aplicar esta misma semana a nuestras familias. Perfecto. Vamos con la primera. Y tiene que ver con asumir el protagonismo espiritual. O sea, no postergar lo que es importante. Si en casa vemos que alguien se paraliza o no actúa, nosotros debemos dar ese paso de fe con corresponsabilidad, tal como lo hizo Séfora. No podemos quedarnos esperando que el otro reaccione si sabemos lo que Dios nos está pidiendo. Así es. Y la segunda recomendación es mantener la paz ante los imprevistos. O sea, comprender que estar dentro del diseño de Dios no significa que vamos a vivir en una burbuja sin problemas. Vamos a enfrentar adversidades, de todas maneras, pero el diseño de Dios nos otorga un refugio seguro para enfrentar esas tormentas sin desesperar, tal como leíamos en el Salmo. Totalmente de acuerdo. Y la tercera recomendación es vital. Trabajar unidos como un verdadero equipo. Esto significa de poner esos anhelos personales, que a veces son súper egoístas, para poder abrazar el propósito superior que Dios tiene para nuestra familia. Es apoyarnos mutuamente en las crisis, ser esos engranajes que giran suavemente porque están lubricados con el amor y la gracia del Señor. De caminar juntos. Y bueno, para ir cerrando este análisis, dejemos una última pregunta reflexiva para todos ustedes. ¿Qué paso de fe o decisión espiritual tomaremos esta semana para alinear a nuestra familia con la voluntad del Señor? ¡Qué tremendo desafío nos queda por delante! La verdad es que ha sido un espacio muy edificante repasar este mensaje de nuestra iglesia. Sí, de verdad damos inmensas gracias a Dios por esta enseñanza tan profunda que hemos recibido. Es un alimento que fortalece nuestra fe y nos da herramientas reales para nuestros hogares. Absolutamente. Queremos enviar ricas bendiciones a todos quienes nos acompañaron en este espacio de reflexión. Nos seguiremos escuchando la próxima semana, si Dios quiere. Y por supuesto, les extendemos una cálida invitación para que nos acompañen presencialmente. Los esperamos todos los domingos en nuestros cultos habituales en la Iglesia Bautista de Ñuñoa. Tenemos 2 horarios, a las 9 y a las 11:30 de la mañana. Ahí los esperamos con los brazos abiertos. Así es. Y antes de que se vayan, quédense pensando en esto. Si cada integrante de su hogar es un engranaje en movimiento, ¿qué pequeñas fricciones diarias necesitan ser lubricadas hoy mismo con empatía y comprensión antes de que todo el mecanismo se detenga? Un abrazo grande y bendiciones para todos.